Ahora estamos juntos aquí. Ah, ya comenzamos. Bueno, pues vamos a volver a comenzar. Saludos. Hoy estamos aquí en la misma En habitación. persona no es, Sí, no es baja el digital. algoritmo. En el estudio, perdón. Exacto. Estoy Terminología. como dicen en el canal de la última página, con el inmarcesible. La El presencia, ínclito. el ínclito. El de Libios. Bueno, tú no tienes el Libios Cabellos, pero luego les recomendamos ese canal que está muy bueno. Sí. La última página. Se acaba el año y la cultura siempre propone hacer retrospectivas y resoluciones que luego son famosos por... El otro día me estaban comentando estadísticas. Los libros, el 90% de la gente no pasa el primer capítulo. Los proyectos, en gerencia de proyectos, que es una ciencia, el 90% de los proyectos no se culminan. Me esperaba que era 95 o 99% no se empiezan. Sí, bueno, también, seguro. Y de los que se empiezan el 90% Claro. o sea que... Y lo mismo con las resoluciones y estas cosas, pero por algo de los cortes temporales, Sí, algo nos llama de eso, ¿no? sí. ¿Tienes apuntado ya cosas para 2023? Sí, aquí no se ve, no puedo mover la cámara, pero tengo un montón tengo un vicio de comprar libros usados y no Sí. leerlos. Y debo tener, no sé, tú aquí los estás viendo, pero más de 60 Sí. libros hay. Un Diógenes intelectual. Así que nada, la resolución es leerlos, que muchos han sido con el espíritu de compartir luego aquí, o sea, que tengo material para esto. Pero bueno, el tema de ponerse y no hacer una lectura tan diagonal, como dicen aquí en España, tan Sí. rápida, sino, bueno, un poco más Asimilar procesada algo. y tal. Y también hemos hablado de estructurar un poquito más las conversaciones, una pequeña escaleta, Sí. unas ideas puntuales, que es un experimento que está interesante, ¿no? Como para... Eso, yo creo que por mi parte, estructurarlo un poco más y conseguir un micrófono más de estudio, que abarque más, que sí, abarque sí, más. sí, sí. Está bueno eso. Ahí lo que estar pendiente es que si compras uno muy sensible, igual va a pillar todos los ruidos Sí. que... Entonces, bueno, hay como un... Hasta las autodudas, los También, pensamientos sí, intrusivos, sí, la sombra, la sombra. las opiniones de tu sombra. Sí, tuvimos el último capítulo que hicimos, que fue un homenaje a Antonio Escotado, cercano al aniversario Sí, de su partida, de su primer año de su partida, de su muerte. Y colgamos y comenzamos con el Instagram también ahí tímidamente, porque también, nada, sí, por la asomando la vida. cabeza. Tomando la cabeza, sí. Por la vida y porque también tiene su faceta, nuestra relación de amor y odio con la tecnología Sí, y su lado enviciante y cómo te ocupa todo. Pero bueno, lanzamos en Instagram varias fotitos de una grabación que pudimos hacer aquí juntos también, de algo que vamos a tocar ahora, que es un libro de Watts. Y lanzamos el capítulo de Escotado promocionado en Instagram y tuvimos la suerte de que el hijo de Escotado, Jorge, que es el que lleva el canal, incluso estando Escotado en vida, era como el promotor de su padre digitalmente y de la editorial que tiene. De alguna manera se enteró, tampoco fue que pusimos muchas etiquetas, pero llegó al yo, posteo, ¿no? yo cuando me mandaste la captura de pantalla mostrando el comentario, Sí, yo estaba convencido de que era una cuenta fan de Antonio Escotado. sí, claro. Tardé fácil 20 horas, si no 24, en creerme que efectivamente Madre. era Sí, Jorge el sí, que claro. nos escribió y lo reposteó en su Sí, canal. muy amable de su parte. Exacto, nos pidió permiso para poner el video de nuestro capítulo en el canal de que lleva de Escotado, lo cual, nada, nosotros por supuesto, porque Sí, más bien era un humilde, bastante humilde homenaje de sí, dos amigos aquí conversando de esas cosas que nos interesan y que apenas estamos aprendiendo a estudiar y a analizar. sí. Pero curioso que estamos ahora leyendo y comentando un libro de Watts que se llama ¿Qué es la realidad? Y tiene varios ensayos, ¿no? Algunos ya más o menos hemos tocado en el canal, ¿no?
Sí, ya teníamos la primera parte ya se había colado en una de las charlas completas que habíamos Sí, subido y vienen otras, al menos dos nuevas. Y las últimas dos, que ahora hablando de escotado, pues las últimas dos charlas que sí. aparecen en el libro son relacionadas con las adicciones y las drogas, que conecta con los vicios. En este caso habla de las drogas como sustancias, pero yo por lo menos el teléfono es mi, Efectivamente. mi, mi lastre. Sí, total. Que aquí es lo que más o menos nos interesa y nos ha llevado a tener este espacio de conversación y Sí, compartirlo. La conexión de ideas que nos interesan. Y está, entonces, los últimos dos ensayos de este libro de Watts, que son el compendio este, creo que ni siquiera fue que Watts, esto es póstumo, esto es una edición del hijo de sí, Watts, sí, que simplemente eligió varias charlas transcribidas, sí, perdón, transcribió cosas transcritas. transcritas. Sí, y simplemente hizo un pequeño libro de ciento y tanto páginas. Pero digamos, no fue un libro como tal escrito de pe a pa Sí, sobre algo. Entonces, los dos últimos ensayos sobre las drogas y las adicciones hablan mucho Watts lo comenta, de el efecto que tienen las instituciones en perseverar, en persistir, sí, existir por sí mismas, ¿no? Toda sí, función de una institución es preservarse y entonces, claro, toda institución que persigue moralmente castigar un vicio necesita que exista ese vicio para poder justificar su existencia. Entonces, y eso lo habla mucho Escotado sobre que el problema no es legalizar las drogas, sino derogar la prohibición y, sí. bueno, y vaya usted a meterse en todas esas cosas. Derroteros. Sí, pero está justo conecta con otra idea que dice Terence McKenna, que también lo hemos traducido, que, bueno, él ya falleció hace 20 en el año 2000, pero le metía mucho a ver hacia el futuro y decía que las drogas del futuro van a ser más como computadoras y las Que, computadoras del futuro van a ser más como drogas. Pues, señoras y señores, aquí confirmado. 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 ¿Eso lo dijo en qué Boom. año? Esto debe ser en una de esas charlas de él de los 90. De los Porque 90. él Sí, además fue muy de ser esto que llaman early adopter, sí, de los pioneros de usar internet y sí. de cosas virtuales. Le armaron como una realidad virtual, imagínate, en el año 90 y tanto. Y ya él Lo veía vio venir venir. esto, sí. Sí, antes de que existiera un teléfono, un smartphone como lo que ahora es lo que llevamos todos Y las redes encima. sociales. Sí, A mí me pasa que yo en verdad he sido muy comencé, tuve redes, las cerré. Me veía como presionado tanto hacia crear, porque claro, uno que quiere crear algo por ego, quiere crear algo original o algo sí, distinto. Ves que unos lo logran porque ya también tenían una trayectoria offline, otros porque simplemente son brillantes, y luego uno dice, voy a ser yo uno en el mar, en el mar, en el océano de cosas. sí, Luego, nunca me sentí muy cómodo como relatando todos los aspectos de mi vida, documentando todo, me comí esto, fui aquí, fui para sí, allá, porque también dejar un poco de margen para que la persona no solo te vea desde una vitrina sí. y te descarte para derecha o para izquierda, sino que al menos se lleve la sorpresa, positiva o negativa, pero la sorpresa de descubrir algo sobre ti, ¿no? Sí. Y luego, eso es hacia afuera, y luego hacia adentro, vicio completamente. O sea, simplemente El consumo, recopilar, sí. consumir, recopilar y guardar en listas y cosas que nunca, rara vez revisito porque a veces me encuentro volviendo a googlear cosas que además están en una pestaña del navegador. Por ponerte un ejemplo en la computadora, lo mismo me pasa en el móvil. Entonces, siempre he tenido como esa relación con eso y ha cambiado un poco ahora que ponemos cosas bueno, que nos interesan para compartir, pero a nivel personal me veo repitiendo circuitos. O sea, yo Sí. tengo poca cosa, o sea, y me veo repitiendo circuitos como que email, esto y esto. Y digo, esto ya lo he hecho 5 veces y no ha pasado nada. Esto es una Es conducta total pauloviana de modificación de la conducta en base a estímulos. total. En algún momento vi un botón rojo que me dio indicación de una novedad. Placer, vamos a ver cuál es la novedad. Y así es atascado en ese circuito hasta que vuelva a aparecer la notificación Qué en fuerte. rojo en la pantalla. Sí. Tú tienes que si TikTok. No, No. no, no, pero estoy en Instagram que Ah.
tratando de copiarlo, básicamente es un trasvase de ese contenido de gratificación instantánea, de millones de colores en un par de Sí. segundos, millones de colores por cada segundo. Así que me suena. Entonces voy teniendo como con la cafeína periodos de abuso, limpieza y completo rechazo. Y luego otra vez una subida leve donde digo, va, estoy un poco en control. Y ese es mi sorfeo de condicionantes y vicios. Nada, mucho, vamos otra vez a un punto sano, exagero, me purgo y así vamos. Pero esa es como la conducta de un adicto, o sea, Sí, total. sí, 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 Yo sí, me sí, sí. pasa igual. Pero o sea, de un adicto que no, digamos, no se muere o se pierde en algo, sino que Y, rebota, rebota, y lo rebota mejor por de todo, la lo alimentación. comento, lo comento con amistades Sí. que me dicen, bueno, pero tú lo del teléfono no lo veo mal porque tú estás siempre compartiendo, viendo cosas interesantes, así que estás constantemente aprendiendo. Ujú. Sí, pero ahí vi esa situación, entendí la idea del alcohólico al que le dicen, bueno, es una cañita, es una cerveza, no pasa nada por un día. Claro. Que entiendo que para ti el uso del teléfono no es nada, pero yo obviamente no tengo el cableado bien predispuesto para esta situación, así que tengo que revisarme, desconectarme, etcétera. Sí, sí, hay gente que no tiene ningún tipo de conflicto. No, no, Para no. nada. Que se les hace tedioso, se les Claro. hace tedioso. Y mientras que a mí, yo yo interpreto que lo mío es una adicción al estímulo, al, al estar estimulado, porque me desinstalen las aplicaciones que me desinstale, aparece algo en el teléfono que me va a reenganchar. Claro. Entonces, cuando me di cuenta que quería, vamos, no, me di cuenta hace tiempo, pero en estos procesos de negociación con uno mismo, quité aplicaciones sociales y metí ajedrez, porque dije, si Ah, voy a estar aquí consumiendo pantalla, al menos que sea ajedrez, que dentro de lo que cabe es algo, no claro. solo consumo, sino hay un ejercicio. Análisis, Sí. sí, sí. Adicción al ajedrez. Entonces no es el ajedrez, es el Claro. teléfono. Y me doy cuenta también cuando el día que no me levanto con la intención de ir al teléfono inmediatamente y me quedo conmigo mismo en mis pensamientos, porque el pensamiento se convierte en una especie de entretenimiento en sí mismo, que lo Ujú. veo también en mí y en otras personas, cuando alguien está R que R con algo que le molesta o algo que le preocupa o algo que le consume atención. Muchas veces creo que no es tanto que estés dándole vueltas por tratar de solucionarlo, o tú crees que estás tratando de solucionarlo, pero en realidad te estás recreando en lo que llaman en alemán cine de cabeza. Sí. Hay un Ah, componente recreativo sí. en este darle vueltas a las cosas en el domo, en el Y cómo cráneo. lo llaman? Kino Gedante o algo así. Kopfkino, Kopskino. cabeza cine. Kopskino, cabeza así. Siempre tienen una palabra Sí. interesante para... Cuando no la tienen, juntan dos palabras. Sí. O sea, Kopfkino. lo que quiere decir es que hasta puedes ser adicto a tu propio tren de A pensamiento. eso me refiero, Sí. estímulo. Eh, Y eso me di cuenta cuando estuve metido en meditación, el decir, claro, el tren de pensamiento es algo ajeno, es algo aparte de lo que puedes señalar como yo. Hubo una época que estuve muy, muy disciplinado con meditar y un momento de cambio que noté fue sentarme a meditar y notar que el cuerpo me empezó a picar, a pedir movimiento, a a quejarse. gritar en silencio por salir de el silencio y la quietud.
Y tuve el pensamiento tuve el pensamiento de, yo decidí sentarme a hacer esto por 20 minutos. ¿Quién está quejándose entonces si yo decidí hacer esto? No, Y ese bueno, fue un primer sí, salirme de mí mismo a través de la meditación, que escuchado a lo mejor no suena tan representativo, pero dentro, teniendo la experiencia yo de esa situación, fue bastante, para mí, trascendental a la hora de plantearme esto de qué soy yo y qué son los pensamientos. Por eso lo de que muchas veces concibo los pensamientos como bastante recreativos. No, es que esa persona me dijo tal, estás poniéndote una película de acción en tu cabeza. ¿Cómo no? ¿Cómo va a ser una película? Simplemente el día a día. Ya, pero no te estás dejando estar en silencio. Estás viendo un conflicto o un recuerdo por algún componente recreativo. sí, eso yo ahora que estoy retomando la práctica del yoga, que me gusta, estaba conversando eso con una profesora, porque no tenemos buena comunicación con el cuerpo Sí, o no la entendemos, entonces solo tenemos sesgo cognitivo hacia el, o sea, hay distintos estilos y modalidades e intensidades. sí, Algún día comienzas una clase y a los 10 segundos estás diciendo que ¿por qué vine? sí, Mi cuerpo no está para esto. sí, Luego siempre lo agradeces, o sea, tú sabes que siempre al final lo vas a agradecer, pero nunca tienes la claridad de saber qué te vendría bien hasta que pasa. Hoy tuviste una clase restaurativa que son más tranquilas, más de estar tiempo en en una postura, sí, más suave, largas, sí, sí, como de recuperación. Y dices, uy, esto es lo que necesitaba. Pero rara vez dices, necesito una porque mi cuerpo se siente así. sí que hay una desconexión, Sí, entonces me parece que va también con eso, como que te estás tú, sea lo que seas tú, está el cine. sí, Y está esta incapacidad de conocerte y de saberte y de entenderte y lo que a veces llaman sigue tu intuición y que tienes como algunos ejemplos en tu vida en los que seguiste, pero siempre es como mm, medio a sí, ciegas. sí, yo como lo pongo en palabras es que no tenemos, y no es intuitivo, pensamos que lo tenemos, pero no tenemos total acceso a todas nuestras dimensiones. Pensamos, no, claro, si yo soy yo sé cómo me siento y por qué me siento de cierta forma, o no sabía cómo me sentía, pero empecé a ir a terapia o empecé a replantearme, a escribir cosas y me he dado cuenta ahora sí sé por qué me siento y cómo me siento. Cuando los esfuerzos de autocomprensión no son en vano, efectivamente tienen un mérito y un valor, pero también hay que hacer las paces con que ese, tú estás en medio de ti mismo, así que nunca te vas a poder ver desde fuera completamente como como un objeto total. Tú siempre estás en medio y no ves hasta dónde llegan tus bordes, no sabes dónde Mm, empiezan y acaban ciertas cosas porque están en el centro de ti. Si te pudiera salir de ti, podrías tener acceso a ti en todas tus dimensiones y canales. Pero mientras estás en el centro en el centro de la cosa, solo ves, estás metido en la niebla. claro. Si ves un valle desde afuera cubierto por niebla, ves dónde empiezan las montañas y sabes dónde acaba esa niebla. Pero cuando estás dentro, tienes una intuición de lo que tienes más inmediatamente cercano a ti, pero hasta ahí. Sí, 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 sí. Sí, como la también, y además la peliculita esta Disney de las emociones, Sí, toman, además está esa parte, ¿no? sí, es que, Esos operadores. y nos gusta la idea de decir, claro, tú eres un elemento complejo porque eres la combinación de ciertos botones, palancas o personajes como los de la película Inside Out. Tienes Inside Out. cuatro o cinco pilotos que manejan Sí, estos diferentes componentes. Eso nos da una seguridad de que las cosas tienen una explicación, una razón de ser. Si tiro de este hilo, voy a dar con dónde estoy roto. claro. Esta inseguridad que me pesa o esta inconformidad que me, que me quema,
es algo que está encima de mí y podría quitarme, cuando en realidad tú eres tanto tú como tu inseguridad. Claro. Tú no es que seas un bloque tuyo y un bloque de Sí, lo que tú no quieres asumir como o tú. sea, Tú estás conectado de pe a pa. sí, sí, sí. En... Y esto no implicaría un derrotismo en decir, pues ese es mi destino, ese soy yo, sino implica que en vez de darte de hostias y empujarte a ti mismo, empujar desde pretender separarte, como el ejemplo que da Watts de la polaridad, tienes que dar, no es que tengas, no viene mal. Asumir, ok, mi tema es la impuntualidad. Pero es que eso no soy yo, esa es mi crianza. Eso me lo podría quitar con terapia y tal. Eso eres tú. Haciendo las paces con que eso es un elemento tuyo, como lo son las manos o lo es la mandíbula, ya puedes ver qué haces con eso, Claro. diría yo. Sí, sí, sí. El viejo del lema este del primer paso es reconocerlo y tal, sí. Sí, Sí, sí. la aceptación. Sí. Pero es verdad, todo ese tema de la desconexión es interesante, como lo trabaja también McKenna y lo tenemos ahí en las charlas. O sea, la evolución de la civilización es alejarse de la naturaleza externa e interna. Sí, Y te das cuenta que muchas de las sociedades en las que vivimos legislan como si no fuésemos animales, o sea, como que... Y además no solo animales, sino animales mamíferos, gregarios, o sea, eso nos sí, da como unas características bastante sí, particulares que las puedes ver en otros seres y nosotros simplemente ignoramos que somos bastante animales y animales bastante particulares, te das cuenta en la legislación y todo, entonces Ese, síntomas de esa cl- desconexión, ¿no? claro, lo que está en lo que acabamos de grabar, ese calificar como delito o pecado una cosa que es en realidad un componente nuestro. Mm, Que otra vez no por eso justifica que vayas a claro, cometer delitos o pecados como delitos morales. claro, Pero es diferente pretender rechazar, apartar a la gente de la sociedad que patine, metiéndolos en una cárcel donde un manicomio, donde hay una venganza de sí, la sociedad frente a esta persona. No sé cuál sería la mejor opción, claro, pero una aproximación al tema que no sea una venganza, que curiosamente también es muy tribal, muy... sí, Lo que pasa es que la versión de Guante Blanco es la venganza sancionada por las instituciones. claro, No es un... En la película de Tarantino, los ocho... o The Hateful Eight. no la he visto, Es una de vaqueros y el sheriff, creo, hace una, habla con un personaje y le dice, ¿sabes cuál es la diferencia entre civilización y el hombre salvaje? Fuera de la civilización, si tú haces algo malo, una horda de personas vengativas derribarían esta puerta, entrarían y te asesinarían a golpes. En civilización, la misma horda llega, derriba la puerta, te saca del edificio para que yo dé la orden de que se te cuelgue. claro, Hay un instituto, hay un mecanismo, ya hay un ah, mecanismo, no es el sí, organismo gregario que es la sí, comunidad de vecinos que entra, te, derriba puertas, te eso queda deglute, sí, tercerizado. claro, sí. Total. Y incluso WhatsApp en este que leímos no se metió cuando habla del tema penitenciario. No se metió con que las cárceles de Estados Unidos están privatizadas, Que es que un, además es un negocio, claro. Sí, que eso le da otra vuelta de tuerca a la cosa, sí. claro, si tienes una oficina de asuntos narcóticos que son funcionarios que quieren trabajar, así que les conviene que haya trabajo en torno a narcóticos. Claro, Y tienes empresas privadas que funcionan en medida de cuánta gente está yendo presa. claro. ¿Y cuánto tiempo permanece presa? Sí. ¿Qué solución a qué drogas va a haber? Claro.
Es No, marketing. sí, entonces, claro, viene la propuesta, que yo no sé si es la panacea o no, pero de esa gente en los 60 y los 70 de, no, como herencia de los hippies, o salen y vamos a hallar terapias y vamos a utilizar la LSD y el éxtasis y demás de forma terapéutica y ¿cómo se llama? El peyote, la mescalina, el peyote y todas las sustancias visionarias o enteogénicas a los powers that be, a los... Sí, claro, ¿Qué le estás diciendo? O las sea, instituciones son, escucha eso y dice, estos no, son unos drogadictos. locos. Estos son unos locos. Estos son los que están evangelizando la maldad y tal. Sí, exacto, exacto. Entonces, desde ese punto de vista es complicado. Pero volviendo al tema de usar internet y de cómo hay gente que tranquilamente no representa ningún problema para ellos y para otros, como que no le damos la vuelta. Tuve la oportunidad de viajar a Roma, primera vez. Sí. Me gusta también la historia. Entonces, de ver el tema antiguo y la ciudad y cómo está ahora. Y la verdad que fue una sacudida mental que todavía estoy procesando. Encontrarte todos los italianos conduciendo al lado del Coliseo, ¿no? Sí, por ejemplo, el Coliseo, o sea, hay una avenida que atraviesa todo desde la Plaza Venecia, que tiene todo el monumento creo que después de la Primera Guerra Mundial, Ujú. que es un monumento imponente del siglo XX, hasta toda la parte del Foro Romano y todo. Hay una avenida que lo parte por la mitad y le pasa por al lado del Coliseo y tal, y eso al parecer lo hizo Mussolini. Ujú. Porque claro, en ese momento de líder fascista, caudillo, nacionalista y tal, por ahí tenían que pasar todos los El carros, todos los desfile. coches, autos, desfiles, soldados y tal. Y así, súper interesante para atrás en la historia, porque el Coliseo se preserva, por ejemplo, que es el más emblemático de los Sí, monumentos de la antigüedad. Pero claro, se construyó entre el 72 y el 80 después de Cristo, en 8 años. sí, Dejó de utilizarse en el año 600. O sea, que es una ruina tiene 1400 años siendo una ruina. sí. Luego vienen los cristianos, le quitaron todo el mármol para hacer iglesia. Le construyeron una iglesia adentro. Eventos de todo tipo. Residencia en tiempos de guerra o de terremotos. Siempre, o sea, se le da un uso. La Sí. vida le sigue dando un uso. Es interesante eso. Pero hay algo de, ¿sabes? El metro al lado del Coliseo y el McDonald's por aquí y el Coliseo y tal, y que no, que es lo mismo, ¿sabes? Como que hay algo que no te cabe en la cabeza. Sí, Hay gente es que, ¡ay, curioso. qué bueno! Me salgo del Coliseo y me tomo la selfie y me vuelvo a ir. Perfecto, súper conveniente. Estoy en 5 minutos en la casa. Sí, sí. Y a uno, tampoco es que me amarga la vida y me deprime, pero sí digo, Es que curioso. es curioso porque está bien. Hace 1400 años. No era una cosa súper antigua ni había una conciencia urbana de preservación porque simplemente no existía. Sí, Existía la vida de sí. vivir y aquí hay un coso o un templo, un antiguo templo, lo que sea. Y más si una cosa se apoderó de otra. O sea, el cristianismo hackeó de alguna manera, Al seguro, imperio. y se convirtió en eso, ¿no? El Sí. papa pasó a ser el emperador y todo eso. Normalmente borrar el pasado y tal. Pero además, claro, hoy en día, siglo XXI y tal, y además hay gente restaurando, o sea que hay instituciones, dinero yendo a eso, pero sin embargo en la parte administrativa de gobierno y tal, ves que hay una dicotomía súper fuerte, o sea que y están haciendo una línea de metro que llega al Coliseo también y ves todo cubierto así, o sea, Sí. La institución diciendo, sí, ¿cómo sí, aprovechamos ¿cómo aprovechamos? esta cosita? Sí, sí. Y sí, está bien que se aproveche en cierta forma y que se le dé otros usos como se le ha dado a lo largo de la historia, pero hay algo, hay una desconexión, hay algo, Sí. ¿verdad? No lo sé poner en palabras. No, es curioso. También es que nosotros, tengo entendido, vivimos en un periodo en el que ya por mucho tiempo en la humanidad, la idea de progreso, la idea de futuro, no existía. Claro, Porque los avances técnicos
por la mayor parte de la humanidad, han ido tan de poco a poco que nadie tuvo la idea de el mundo en el que van a vivir mis nietos va a ser irreconocible para mí hasta antes de ayer. Claro, hasta nada. Somos Siglo nuestro, XVIII, XIX para acá. una cosa así, la Por ahí. revolución industrial fue lo Sí, que dio un tiro de, exponencial. exacto, a esto. Hasta entonces, el Coliseo lo lleva viendo ahí todas las generaciones de mi familia atrás y ni fu ni fa, Sí, parte de eso. Y nosotros estamos viendo muy rápido la propagación de esta vida de plástico y de conveniencia, donde sí, seguro que hay razones urbanísticas para implementar una nueva infraestructura de comunicación en Roma que te lleve de aquí a acá y pase por el Coliseo, seguro. Pero sí que como esa, lo que te esperarías que haya una consideración por una conexión a una época de la humanidad ya tan distante, llamarlo, no respeto, pero un sí, interés, un claro. interés por... Pero ahí entra lo que genera vicios, que es el querer, el desear. Y yo, estupendo que haya este coliseo, pero yo quiero McDonald's. Dame Sí, una fiesta de sensaciones a mis papilas gustativas. en cada esquina. El Coliseo lo veo en un segundo de frame, ya lo tengo, ya Claro. lo consumí. Dame lo Sí, siguiente. sí, claro. Se nota. Sí, sí. Sí, total, porque yo creo, o sea, sí tiene que haber un componente de personas que somos de repente más románticas o idealistas por Sí, alguna razón. Pero eso no es como una afección, sí, sino eso simplemente que es un espectro de personalidad. Pero si lo miras como un todo, yo creo que sí hay un vacío existencial religioso. sí, Entonces, es buenísimo que hayamos avanzado a poder repartir vivienda, mal o sí, bien, sí, para repartir vivienda. Y las viviendas son costo efectivas, sí, rectangulares, de tanto metraje cuadrado, donde puedas tener un aseo, una habitación, descanso, una cocina y tal. Pero nosotros añoramos, por más que en esas épocas hubiesen sistemas de poder súper injustos y sí, opresivos, pues mira, estos tenían esclavitud, vaya, sí, em, em, supremacía del varón, sobre todo en sí, Roma, para la cosa militar y el mando y tal. Em, bueno, en el Coliseo mataron todos los animales que te puedas imaginar, o sí, sea, que un defensor de los derechos de los animales se horroriza, más bien lo quisiera tumbar. Pero si lo ves psíquicamente, había algo en la grandeza de las cosas que yo creo que nos conecta a nosotros con una idea de sí, inmanencia o algo así. sí, mira, sí, ahora que dices eso, a lo mejor retirando cualquier idealización del pasado, Sí, claro. queda aún válido la crítica no como reclamo, sino como comentario del tiempo, espacio que ocupamos, tan plástica y superficial, tan enfocada en consumo, tan dispuesta a entretenerse, donde, claro, como no, no hay Dios, no hay Dios, no hay nada, ¿para qué te queda la vida? Pues para consumir. Y consumes comida, consumes entretenimiento, consumes personas. No tienes relaciones interpersonales significativas, ya no solo de amistades, sino de también románticas. Hay relaciones más bien superficiales. La comida que consumes no es necesariamente nutritiva, pero es deliciosa. Lo hablé con conocí una chica en Bali que me decía que salía con su novio era alemán y ella es de Estados Unidos. Ella va a su casa, a casa del alemán, la familia del alemán, y después de comer le ponen el postre, prueba el postre, buenas noches,
Se van cada uno a su habitación y en la habitación le pregunta al novio alemán, esta chica de Estados Unidos, ¿qué fue el postre? Como que ¿qué fue el postre? Fue cheesecake. Y claro, como el cheesecake alemán no estaba a rebosar de azúcar, la mujer no identificó el cheesecake. No, sé que No, era dulce, pero pero no no, no era. sé. Y eso que al final eso es algo, un ejemplo Sí, sí, sí. anecdótico, pero te habla de cómo estamos cegados por nuestra propia deseo Claro, de más. Y creemos que más y más grande es mejor. No hay un desarrollo de paciencia o lo que puedes decir paladar, lo que dicen que de cuando empiezas, cuando eres más pequeño, el vino, nadie bebió la primera cerveza y dijo, ay, qué bien. sí, claro. Es un desarrollo Gusto adquirido. es un gusto adquirido con un desarrollo de paladar y de crecimiento de uno mismo. Pues eso también para otras cosas. Al final nos vemos ofuscados en lo que dije en la última vez, que ¿para qué me voy a romper la cabeza escuchando a Escotado o leyendo tal cosa cuando tengo un montón de cosas ricas que llevarme a la boca, un montón de gente que quiere coger en Tinder, un montón de droga que meterme? Y al final, porque no es mi comentario no es una cuestión de crítica moralista, sino de, al final, de quedándote en la superficialidad, simplemente estás hiperventilando experiencias sin realmente experimentarlas, porque vas botando como una piedra en el agua de una cosa a otra de manera frenética en prácticamente una perpetua masturbación hasta la muerte, que posiblemente hace que la experiencia vital sea una montaña rusa para el individuo, pero muy seguramente nos vendemos al carajo gritando en la montaña rusa. Sí. Sí, es como si en épocas pasadas eh, la, la gente podía soportar la dureza de la existencia porque tenía como más, podría apoyarse más en lo religioso. Tenía la religión porque no le quedaba de otra. Exacto, Entonces este era un mundo donde se sufría y claro, porque venía, hablo también del cristianismo, ¿no? Sobre sí, todo, porque después venía, si te portabas bien, venía lo mejor y tal, y que sí, porque básicamente no te queda otro y el sensorama no estaba ni tan avanzado ni tan disponible para la persona promedio. sí, Y luego ahora venimos en esta carrera que parece ser infinita, que por ejemplo McKenna también dice que es infinita, que no va a venir un día final en el que van a publicar una publicación científica que explique toda la explicación sobre todo lo que existe. ya, Eso, yo también a día de hoy lo comparto. Eh, pero sin embargo, estamos tan salidos en ese vector que ya no, para nosotros el cristianismo es una fábula, todas las sí, religiones son una fábula, todo lo que nos demuestra científicamente y es con una todo el tontería, es algo placer. que No sé, pues, entonces, claro, ¿qué pasa? Que sigue flotando en el espacio todavía. Y entonces, claro, pero ya no tienes de dónde agarrarte porque tu inteligencia está salida a un punto en el que ya no puede agarrarse de eso que se agarraba antes. sí, Entonces ahora tienes esos huecos, ¿no? A decir, bueno, en qué sustento me...? O sea, yo veo que ningún muerto se levanta. sí, sí. Ninguno. O sea, sería noticia todo el tiempo si... Es más, podemos, por más que nos asuste, nos vamos una noche con un night vision y hacemos un time-lapse en cualquier cementerio que quiera. Y nada va, o sea, nada va a moverse. Y si sale algún espectro, buenísimo y se discutirá. Pero que se pare uno, salga a la tumba y se tome un trago con nosotros o nos haga daño, no va a pasar. No, no, Eh, no. No tenemos capacidad mística de asombro, capacidad de asombro o de expectativa de asombro. No, está como... Claro, está muy quemado esa practicidad. Entonces, otra vez, esto es más como un comentario de texto sobre mí mismo y sobre el espacio que veo. Por no idealizar el pasado, queda claro que al final las personas en el momento histórico en el que vivas simplemente estás en las circunstancias que ocupas y lidias con ello de la forma que puedes. Habrá habido un montón de gente simplemente en el pasado religiosa amargada que
si acaso estaría menos amargada por no tener la expectativa de las cosas podrían ser mejor, porque eso es algo que también seguro que había menos, esa idea de progreso tecnológico y vital, estábamos más en nuestra carne, menos en el un día esto va a ser de esta forma. Porque todo lo que hay a mi alrededor me promete que las cosas siempre hay un final feliz de todo. Es, es ese anhelo, deseo del final feliz, esa persecución de la dopamina, lo que también te saca del cuerpo, creo, de ese estado, de ese estado, llámalo natural, donde trabajo, vida es lo mismo. Si estás ocupado en casa. Bueno, claro, vi un clip de una tribu de los últimos cazadores recolectores que quedan, donde entrevistan a uno de esos cazadores que se dedican a cazar, O sea, lo mismo que han hecho los últimos 20.000 años. efectivamente, y le pregunta el que los fue a buscar cuál es el sentido de la vida. Y esa pregunta para él no computa, porque él está en su Claro, condición de humano, con sus más, sus menos, pero está en su condición de humano, no tiene enquistado él tiene una experiencia vital individual, o sea, él tiene claro, un ego, pero no está enquistado en sí mismo en ese loop infinito de yo me veo viéndome claro. y me quiero ver de esta forma. Sí, sí, no, no, no es posmoderno. No es por moderno. Sí, sí, Le preguntan cuál es el sentido de la vida y después de que como que le aclaran la pregunta, él comenta la carne, que claro, es lo que él caza. claro. Y es completamente cierto. Sí, Sí, eso, de eso estamos, entonces yo creo que cuando uno siente una cierta nostalgia por el pasado, pasa porque a día de hoy estamos enquistados en nosotros mismos, sí, viéndonos a nosotros mismos, viéndonos a nosotros mismos, viéndonos a nosotros mismos, al mismo tiempo comparándonos con los demás, con nosotros mismos en el pasado, con nosotros mismos en el futuro, y eso es una neurosis. claro, que eso es mi comentario siempre de mi entropía enérgica, así lo veo yo, que el caos que era sobrevivir en la naturaleza, Sí, lo que hicimos fue, bueno, dominar. sí. Entonces eso, el precio a pagar fue que Claro, se eso aquí. trasladó aquí. Pues Y eso seguramente. creo que es una de las publicaciones clásicas de Freud de la crisis de la psique del hombre moderno. O sea, lo que te hace moderno es eso, Sí, esa psicosis. seguramente. No sé si es el término, pero bueno, ese trauma, ese Sí. problema psíquico. Así que bueno, mira, 47. Yo creo que 47, se me fue volando. sí, aproximación y aterrizaje y bueno, buenos deseos al que escuche esto. Eso, lo mejor, las mejores vibras navideñas y para el año que viene. Claro, aproveche toda esa movida cultural de retrospectiva que no está Sí, mal, no está mal. A veces habría que hacerla incluso más a menudo, sí. pero bueno, seguimos en esta historia, así que bueno, adiós.